a grabar. Bueno, entonces el problema que quería resolver acá en clase hoy es el problema 13 de la guía 4. Que el problema 13 dice... ¿Dónde me quedó? Problema 13 dice: en la base de un plano inclinado con ángulo alfa respecto al horizontal se encuentra fijo un resorte ideal de constante elástica K y longitud natural L0. Al extremo libre del resorte se sujeta un cuerpo de masa M sobre el cual se ejerce además una fuerza F paralela al plano. Y el dibujito que nos dan entonces es: tenemos un resorte, una masa, todo esto está sobre un plano inclinado que tiene un cierto ángulo alfa, es la masa M, y este es el resorte de constante elástica K y longitud natural L0. Y lo que me piden es... perdón, y me olvidé, que a esto le estamos haciendo una fuerza F paralela al plano. Entonces tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, hallar la posición de equilibrio, etc. O sea, analizar este problema en el que tenemos un resorte. ¿Por dónde empiezo? El A me pide diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa que yo la considero puntual? La normal, el peso, peso en eje X, en eje Y. En eje Y, paralelo a la normal, Eso. me parece. Y eje X es... fuerza F. Formal, claro. Y la fuerza elástica. ¿Ok? Y el ángulo alfa es este. Entonces el peso lo vamos a descomponer en peso en Y, peso en X. Y tomamos entonces un sistema de referencia así, ¿no? X, Y. Entonces, lo siguiente después del diagrama de cuerpo libre es las ecuaciones de movimiento, ¿no? ¿A qué se refiere con ecuaciones de movimiento? Yo soy preguntón, yo les pregunto todo. La segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, perfecto. Entonces, nosotros sabemos que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, y esto lo dividimos en la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tiene que ser igual a M por I 2 puntos, pero sabemos que no hay movimiento en el eje Y, o sea, esto no se despega de la superficie. ¿Y qué fuerzas hay en Y? La normal, positiva, menos el peso en Y, que va a ser M por G, por seno o por coseno del ángulo. ¿Coseno? El coseno del ángulo. Y acá tenemos M, X 2 puntos, igual a Fuerza el peso, la fuerza elástica. ¿cómo? La fuerza positiva por el eje menos el peso en X. El peso en X, que va a ser M, G, seno de alfa. Menos la fuerza elástica.
Bien, y entonces acá es donde tenemos que tener cuidado, que nadie me lo dijo de entrada, pero la fuerza elástica depende de un estiramiento, ¿no? Y entonces lo que vamos a escribir típicamente es, en este caso, ¿cómo escribimos la fuerza elástica? ¿Sería igual a la fuerza que se está aplicando al cuerpo o no? Acá tenemos menos K por delta L, menos K por L, menos K por X menos X0. Bien, entonces, fíjense, el delta L, el X menos X0 que me están diciendo ahí, sobre todo el último, el X menos X0, lo que requiere es que pongamos un sistema de referencias, no solamente elegir para dónde van los X, sino a partir de dónde yo voy a estar midiendo la coordenada, ¿ok? Entonces yo lo que propongo es que pongamos el origen de coordenadas X justo acá en el vértice. Por ejemplo, es una elección. Y entonces ahí, la fuerza elástica la voy a escribir con menos K por X menos L0, que es el dato. ¿Ok? Y entonces lo que tengo que ver es que cuando yo escribo de esta manera, la fuerza que tenga sentido dependiendo de mi sistema de referencias. O sea, si X es más chico que L0, voy a estar en esta, a ver, voy a hacer un par de dibujitos. Si X es más chico que L0, el resorte está comprimido, ¿ok? Si esto es X, tal que X sea más chico que L0, X menos L0 va a ser positivo o negativo. Estoy mirando el signo de esto. Perfecto, si estoy en este caso, si X es más chico que L0, esto va a ser negativo, y entonces negativo por negativo está bien, ¿no? La fuerza elástica me va a estar apuntando en positivos, en los positivos. O sea, la fuerza elástica va a estar tendiendo a descomprimir el resorte. Y si estoy en el caso en el que esto es X menos L0, y digamos que esta coordenada es X, donde ahora X es más grande que L0, en ese caso, X menos L0 va a ser positivo. Y entonces está bien, porque ahí la fuerza elástica va a estar tironeando para que el resorte se vuelva a su longitud natural, ¿no? O sea, por eso, en ese sentido es una fuerza restitutiva la fuerza del resorte. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Y por qué es importante analizar esto en los ejercicios de resorte? Todo depende de cómo haya puesto yo el... Bien. Entonces, ahora escribamos las ecuaciones, terminemos de escribirlas. Me va a quedar m x 2 puntos igual a f menos mg seno de alfa menos k por x menos L0. Y de esta ecuación solamente saco que la normal es mg coseno de alfa. Bien. Entonces esta ecuación también la podemos escribir así, ¿no? X 2 puntos más K
O sea, si paso toda la. Si divido todo por m, me queda así. Igual a menos g seno de alfa más f sobre m. Tenemos la ecuación de movimiento. Ahora, pregunta. La posición de equilibrio, en este caso, ¿quién va a ser? ¿Lo puedo decir fácilmente? Bien. Me gustan esas respuestas. ¿Qué tengo que plantear para buscar? O sea, en el B me piden encontrar la condición de equilibrio. ¿Qué tengo que plantear? En términos de la ecuación que ya tengo. Planteamos esto, ¿no? En este caso, que la aceleración se anula. ¿Sí? Y entonces ahí lo que decimos es K sobre M, X de equilibrio, menos L0, es igual a menos G seno de alfa, más F sobre M. Y entonces, despejando, me queda que X de equilibrio menos L0 es igual a menos mg sobre k seno de alfa más f sobre k. Por lo tanto, x de equilibrio, lo voy a anotar acá arriba porque después voy a tener que borrar. Sí. X de equilibrio es menos mg sobre k seno de alfa más f sobre k más L0. ¿Todos ven lo que hice? O sea, solo pedí que la aceleración se anula. Ahora me piden hallar la frecuencia de oscilación. ¿Cómo hago eso? No sé si es tonto, pero puede ser sea, o sea, yo lo pensé con, hemos visto la amplitud resorte. Perdón, pero se corta un poquito, no terminé de escuchar como la oración completa. ¿Querés? Que yo pensé como pero así que no sé, si cuando sabía digamos, la amplitud y la No, frecuencia. se sigue cortando. No sé si ustedes escuchan bien, o sea, soy yo, mi conexión, o es la tuya. Ok. Bueno, si querés, no me acuerdo quién estaba hablando, si querés podés escribir lo que ibas a decir por el chat, y si no, tomo opiniones de cualquier otro que se anime, cualquier otro.
¿Cómo averiguamos la frecuencia de oscilación? ¿Se entiende la pregunta? Sí, esto, o sea, por eso preguntaba si se entendía la pregunta. ¿Qué va a pasar con esto, con este sistema? Dadas unas condiciones iniciales. Imaginemos que yo originalmente comprimo el resorte, suelto la masa. ¿Qué va a pasar? Va a oscilar, ¿en torno a dónde? En torno a la posición de equilibrio. Muy bien. Sofía, en efecto, pero ahí la pregunta sería, ¿cómo es el mecanismo? O sea, ¿cómo hago yo para saber que esa va a ser? Porque va a haber problemas donde la frecuencia la vas a tener que averiguar, no va a valer raíz de Casorem. Vamos a ir a esto que están diciendo. Sabemos que va a oscilar. Entonces, ¿sabemos escribir cómo va a ser el movimiento? A ver si les tiro. Bien. Va a ser un movimiento armónico. Entonces, ¿qué es lo que sé? ¿Qué es lo que vieron con Juan la vez pasada? ¿Cómo voy a poder escribir el movimiento de esto? Es ser que lo puedes escribir como A por el coseno de WT más las bases. Exactamente. ¿Y qué más está faltando acá? Una cosita más está faltando. Y E0 puede ser. Más el X de equilibrio. A eso. ¿Ok? Entonces, cuando nos preguntan la frecuencia de oscilación, nos están preguntando esto. Entonces, lo que al poner una solución de este tipo, nosotros lo que estamos diciendo es que esta X de t tiene que ser solución de esta ecuación diferencial, que tiene derivadas de X y X. O sea, ¿se acuerdan que vimos al principio de la materia que esto era lo que llamamos una ecuación diferencial? Donde tenemos una ecuación que me relaciona la variable con sus derivadas. Entonces, cualquier solución que yo esté diciendo, bueno, esto se va a mover de esta manera, tiene que cumplir con esta ecuación, ¿ok? Entonces, muchas veces, o sea, no me voy a poner muy matemático, solamente les voy a mencionar que existe un teorema que se llama de existencia y unicidad, que asegura que si uno tiene una solución posible y esa solución cumple con una ecuación diferencial, entonces esa es la solución. Cuando nosotros escribimos genéricamente el movimiento de un movimiento armónico simple de esta manera, lo que estamos diciendo es, esto tiene que cumplir con esta ecuación, ¿sí? Y si yo quiero averiguar omega, lo voy a averiguar, o sea, en principio omega no es dato, o sea, esto no es dato. ¿Ok? Esto tampoco es dato. O sea, son esas cosas que Juan les dijo, que se obtienen a partir de, o sea, sobre todo esto, fase y amplitud se van a obtener de las condiciones iniciales. Y esto ahora vamos a ver. Bien, a eso iba. Entonces, la manera es decir, bueno, yo tengo que ver que esta solución que yo estoy proponiendo para este movimiento cumpla con esta ecuación. Entonces, si yo tengo la solución y necesito la derivada, x dos puntos, ¿qué hago? Derivo. Entonces tenemos que pasar por x punto de t, que es
La derivada del coseno es menos seno. Bien. Y por regla de la cadena me va a salir un omega porque hay un omega t acá adentro. O sea, esto me queda menos a omega seno de omega t más phi. Y el x del equilibrio es una constante, así que ya en la derivada se me muere. Y entonces x dos puntos de t es lo mismo, la derivada del seno es el coseno, me va a salir otro omega. Entonces me va a quedar menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. ¿Sí? Estos pasos son familiares, ¿no? ¿Alguien se perdió con la derivada? Sí, el menos W, o sea, menos A, W, seno. No entendí el W de dónde salió. Cuando dijiste la derivada del coseno. Por regla de la cadena, vos cuando derivas esto, es el menos seno de esto por la derivada de lo de adentro. Y lo que te acompaña a la variable que estás derivando, que es el tiempo, es un omega. Ah, ahí está, ahí está. Ahora sí. Bien, Alejandro. Entonces, lo que queremos hacer es averiguar quién es omega, porque omega no es dato. Nosotros estamos proponiendo una solución del tipo x de t a coseno de omega t más phi más la posición de equilibrio. La posición de equilibrio ya la tenemos, la sacamos de pedir aceleración cero. La fase y la amplitud las podremos poner si tenemos condiciones iniciales para el problema. Lo que tenemos que ver es quién es omega. ¿Ok? Entonces, para ver quién es omega, de lo que me agarro es que la solución esta que yo propuse digo que es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, x ya lo tengo, me falta calcular x dos puntos para ahora poner todo junto. O sea, ahora esta ecuación, con la información que acabamos de obtener, yo la voy a escribir como menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi más k sobre m por x, donde dice x metemos esto ahora, a coseno de omega t más phi más x de equilibrio menos L0 igual a menos g seno de alfa más f sobre n. Entonces, vamos por pasos, así no se me pierden. Vamos a poner acá menos a omega cuadrado coseno, esto lo dejo así tal cual, omega t más phi, más a por k sobre m coseno de omega t más phi es igual, y me voy a llevar todo lo que no tenga coseno para el otro lado, menos g seno de alfa más f sobre m menos k sobre m x de equilibrio menos L0. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Quién es x de equilibrio menos L0? X de equilibrio menos L0 es todo esto menos L0. ¿Ok? Es menos mg sobre k seno de alfa más f sobre k. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos término por término. Tengo f sobre k, todo esto está multiplicado por k sobre m.
¿no? O sea que F sobre K por K sobre M, se me tachan las K's y me queda F sobre M. Este término de acá. Entonces, me queda F sobre M negativo y acá afuera lo tengo positivo. Entonces, esto se me va con esto. ¿Sí? ¿Se entendió ese paso? Y ahora hagamos lo mismo con esto de acá. Tengo menos mg sobre k seno de alfa por k sobre m. O sea que k sobre m con m sobre k se me van. Menos con menos es más. Y entonces me queda más g seno de alfa menos g seno de alfa. Este término se me va a ir con este. Y entonces tengo todo esto igualado a 0. Díganme si se entendió, si fui muy rápido, si quieren que lo haga de nuevo. Ok, sigo entonces. Entonces voy a borrar la flechita esta de acá y voy a seguir acá arriba. Entonces de acá vamos para acá arriba. Entonces fíjense, voy a agrupar las cosas que tengo acá. Tengo A por coseno de omega t más phi por menos omega cuadrado más k sobre m igualado a 0. ¿No? Porque todo esto nos daba 0. Entonces acá viene una parte súper importante. Esta solución valía para todo tiempo. Entonces, quizás haya tengo una multiplicación de cosas, ¿no? Quizás haya algún tiempo en particular en el que esto se anule, pero esto no es nulo para todo tiempo. ¿Ok? La amplitud, esto es distinto de 0, porque si la amplitud fuera nula estoy diciendo que no hay movimiento, que x de t es 0 todo el tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Y entonces, si esto no es... Ok, el coseno, yo tengo coseno de omega t más phi. Ok, y esto estoy diciendo que vale, la solución que yo planteé vale para todo tiempo. ¿Está? El coseno, en algún momento, ustedes saben la forma funcional que tiene el coseno, va a haber algún momento en el que el coseno se anule probablemente, ¿no? Lo que estoy analizando es cuándo esta multiplicación de cosas, o sea, esta multiplicación de factores, puede anularse. Entonces digo, bueno, en una multiplicación tengo que analizar qué le pasa a cada término, a ver cuándo se puede anular. La A sabemos que es distinto de 0. Coseno de omega t más phi es distinto de 0. O sea, va a haber algún tiempo particular en el que o algunos tiempos particulares en los que esto se anule, pero no es nulo todo el tiempo. Entonces lo que se tiene que anular para todo tiempo es esto que está acá. Entonces, de esta manera digo menos omega cuadrado más k sobre m tiene que ser igual a 0. Entonces omega cuadrado tiene que ser igual a k sobre m. Y de acá sale que omega es igual a la raíz de k sobre m. ¿Sí? Tengo un A genial de Lucas. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna consulta, duda?
Bueno, entonces, ¿por qué es importante repasar esto? Pues entonces, en este caso, en los casos que haya solo un resorte, como es acá, ¿ok? Donde no hay nada que pueda, no hay ningún rozamiento, ninguna disipación, no hay nada que me pueda modificar la frecuencia de oscilación, porque es un resorte ideal y estamos en un movimiento armónico simple, un resorte. La frecuencia, o sea, siempre que hagan esta cuenta, les va a dar que omega es la raíz de K sobre M. ¿Okay? Pero es importante que ustedes sepan de dónde sale esto, porque puede haber problemas donde, de hecho en los problemas optativos, que les dicen, no sé, a ver, como para tirar un comentario sobre algún problema. Por ejemplo, el problema 20 les dice, muestre que el movimiento armónico simple tiene una frecuencia angular, omega, y les da una cosa ahí. ¿Ok? Entonces la manera de demostrar eso es tener bien planteada la ecuación diferencial que uno quiere resolver, haber propuesto la solución, o sea, esto es una solución propuesta, y entonces después seguir estos pasos para poder llegar a quién es el omega en ese problema. Esto es súper importante, así que si hay algún paso que no se haya entendido, pregunten, o pregunten la clase que viene. ¿Ok? ¿Seguimos? Bueno, voy a tener que borrar. Voy a dejar algunas cosas por acá, pero voy a borrar todo esto que habíamos planteado. Bueno, el ítem B no terminaba ahí. Empezaba diciéndonos, diga posición de equilibrio, ya la tenemos, diga la frecuencia de oscilación, ya la tenemos. O sea, esto ya está, esto ya está. Y después dice, muestra que si alfa es 0 y la fuerza es 0 newtons, la posición de equilibrio coincide con la longitud natural del resorte. Eso es bastante fácil, ¿no? Pues me están diciendo ahora, si F es 0 y alfa es 0, y yo miro la posición de equilibrio, me queda menos mg seno de 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0, ¿no? Entonces este término se me anula. Y si la fuerza es 0, directamente se me va este término, se me va este término y me queda que X de equilibrio es L 0. O sea, esto es como estar en el problema en el que no tengo plano inclinado, tengo solo un resorte con el piso, masa M, KL0, y no hay ninguna fuerza tironeando para allá ni ninguna inclinación. Y ahora, en el ítem C, me dicen, en el caso que alfa valga 90 grados, diga cuánto tiene que valer F tal que la posición de equilibrio coincida con la longitud natural del resorte. O sea, si alfa es 90, ahora estamos en este caso. ¿No? Todo vertical. Igual es bastante fácil, ¿no? Porque si yo miro la posición de equilibrio, en este caso, o sea, en este caso el eje X va a estar yendo para allá. Acá el eje X estaba yendo para allá. Esto sigue valiendo, pues esto era genérico para cualquier alfa. El seno de 90 va a ser 1. Entonces, posición de equilibrio va a ser menos mg sobre k más f sobre k
más L0, y a mí me dicen averiguar F tal que esta posición de equilibrio sea igual a L0. ¿Sí? Entonces, se me tachan los L0s, tengo esto igualado a 0, y digo que F sobre K tiene que ser igual a mg sobre K, o lo que es lo mismo, F igual a mg. Y ya está. Y ahí terminó el problema. Lo que nos piden, adicionalmente, es discutir. Que esto se los abro como preguntas a ustedes. Discuta qué magnitudes del movimiento oscilatorio se verán afectadas si se cambia el valor de la fuerza F y cuáles si se cambia el valor de la constante elástica K. A ver qué dice. Entonces la pregunta es, si varío F, ¿qué afecta? Y si varío K, ¿qué afecta? Van llegando respuestas. Dice, si cambia acá la fuerza elástica y omega, bien. Alejandro le dice la fuerza elástica, la amplitud. La amplitud. Nosotros teníamos este movimiento, ¿no? Entonces, voy a esperar algunas respuestas más antes de hacer comentarios. La pregunta era para ustedes y solo contestaron 2 personas. ¿Qué pasa cuando cambio K y qué pasa cuando cambio F? Anímense. Quiero que bombardeen a respuestas y después discutimos. Ya Cami ahí dijo algo. La aceleración. La pregunta era, ¿qué magnitudes del movimiento oscilatorio se verán afectadas? Bien. Esa me gustó, Lucas. Posición de equilibrio seguro cambia al variar F. Ahora, si cambia F, ¿cambia la aceleración? Alguien había dicho la amplitud. ¿Cambia la amplitud? ¿Cambia la fase? ¿O de qué depende la amplitud y la fase?
Si cambio K, cambia la amplitud del movimiento. ¿De qué depende la amplitud? Bien, ahí Sofía tiene la respuesta correcta. Amplitud y fase solo dependen de las condiciones iniciales. No dependen de nada más. ¿Ok? Yo puedo variar K, puedo variar la F, puedo variar un montón de cosas, pero amplitud y fase van a depender de las condiciones iniciales del problema. La F, ya vemos que está metida en la posición de equilibrio. O sea que acá va a estar metida la F. La amplitud de este movimiento no se va a ver afectada por la F. La F lo que va a hacer es, me va a correr esa posición de equilibrio. El K va a cambiar el omega. Entonces, si yo tengo un resorte más blando o más duro, va a cambiar esta frecuencia. ¿Qué más va a cambiar? El K, que nadie lo dijo. ¿Dónde más está el K? Está acá también, en la posición de equilibrio. Entonces acá también voy a tener alguna influencia del K. ¿El K va a influir en la amplitud o en la fase? No, amplitud y fase solo dependen de las condiciones iniciales. Ahora, una que sí me preocupó un poquito es que alguien dijo que la aceleración se veía modificada por la fuerza F. La aceleración es x 2 puntos, y ya sabíamos que era menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. No veo dependencia directa con la F. No, la F no está en ningún lado acá. K sí puede variarla. Sí, exactamente. Y puede que para alguna condición inicial, ¿no? Digo, esta A es una A genérica que se despeja de condiciones iniciales. Puede que la F que está acá en la posición de equilibrio me termine apareciendo en esta amplitud, pero digo, así a priori no lo puedo asegurar. Bueno, lo que es muy importante que nos llevemos de acá es que amplitud y fase dependen de las condiciones iniciales. Y de nada más. El resto de los parámetros, el omega y la posición de equilibrio, sí se van a ver graficados por los otros parámetros del problema. De hecho, no lo pregunta el problema, pero si varío L0 también, L0 afecta a la posición de equilibrio, pero no afecta a la frecuencia de oscilación, ni a la amplitud. ¿Sí? ¿Una duda? ¿Se entendió el problema? Los pasos que hicimos para encontrar el omega y esta discusión que estamos teniendo al final sobre qué parámetros afectan a cada cosa.
Bueno, entonces es un poco lo mismo, pero para reforzar estos mecanismos que acabamos de hacer, pero en otro problema, voy a borrar el pizarrón y vamos a hacer el problema 17. El primero de los subtractivos, que dice que tenemos un péndulo. Esto mide una cierta longitud L. Esto será un cierto ángulo de θ. Donde θ va a ser un θ de t, ¿no? Va a ser la variable que voy a estar mirando. ¿En qué sistema de coordenadas me conviene plantear este problema? Polares, muy bien. Poniendo el centro acá, diciendo voy a tener un R versor, un θ versor, y donde voy a tener que mirar qué fuerzas están actuando sobre esta pelotita. ¿Cuáles son? Esto es una pelotita de masa M, chiquita. ¿Qué fuerzas están actuando? Hay una tensión y un peso. Y ya está. Por nuestro sistema de referencias, la tensión siempre va a estar en el reversor, pero lo que voy a descomponer es el peso. Voy a tener un peso en R y un peso en θ. ¿No? Peso en R va a ser mg seno o coseno. Coseno de θ. El peso en θ, mg seno de θ. Donde recuerden, ahora esto no es un ángulo fijo como antes, sino que θ es un ángulo que va a depender del tiempo. O sea que estas componentes van a ir variando a medida que esto empiece a hacer su movimiento pendular. Entonces lo que tengo que hacer ahora es plantear las ecuaciones de movimiento, que es lo que queremos resolver. O sea, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, donde tengo que usar la aceleración en polares, ¿no? Que por si no se la acuerdan, es R2 puntos menos R θ punto cuadrado en R, más 2R punto θ punto más R θ 2 puntos en θ. ¿Hay algunas componentes de esta aceleración que no tengamos? Si es así, ¿por qué? R2 puntos no tenemos, porque no hay, o sea, estamos usando que el hilo es inextensible, ¿ok? Entonces el hilo no va a cambiar de longitud en este movimiento, entonces no hay desplazamiento en R, y R punto por lo mismo, muy bien, me encanta. Y entonces ahora tengo que plantear las sumas de fuerzas en R y la suma de fuerzas en θ.
La suma de fuerzas en R son mg coseno de tita menos la tensión igual a R, que R es fijo y vale L, ¿no? Entonces igual a L, tita punto cuadrado. Entonces, puedo despejar la tensión. Tita punto en este caso no es como en el MCU, que era nuestra velocidad angular constante, ¿no? Porque ahora voy a tener algo que tiene aceleración en tita, entonces no puedo reemplazar esto por un omega. ¿Eso se entiende? Lo que sí es importante ver es que esta tensión también va a depender, ¿no? Como tita depende de t, tita punto depende de t. La tensión también va a ir variando en este movimiento, pero podemos dejar eso para revisarlo al final. Prefiero que primero resolvamos la ecuación. Entonces, la suma de fuerzas en tita. ¿A quién tengo? Menos mg seno de tita. Y nada más, ¿no? Es igual a L tita 2 puntos. Es la aceleración en tita. O sea, L tita 2 puntos más mg seno de tita igual a 0. O lo que es lo mismo, tita 2 puntos. Perdón, acá era tanto acá como acá me faltó la masa, ¿no? Era masa por la aceleración. Acá hay una m también. M por L. Entonces acá es m L tita 2 puntos. M L tita 2 puntos. O sea que la masa directamente se me va, ¿no? En este caso. La puedo tachar porque tengo igualada a 0. Pero sí me queda G sobre L seno de tita. Ahora, para usar las herramientas que sabemos manejar hasta ahora, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial mucho más complicada que las que hemos visto hasta ahora. Es lo que se llama una ecuación diferencial no lineal, porque tengo una función no lineal de mi variable tita relacionada con derivadas de tita. Pero hacíamos algo acá para salvar esto. Una aproximación para estudiar esta ecuación en un régimen muy cercano al... ¿A quién? ¿Lo vieron en teórica? ¿Y cómo se llama esa aproximación? Tiene un nombre. Nosotros estudiamos el péndulo no para cualquier ángulo, sino para pequeñas oscilaciones. Muy bien. Analíticamente, al menos, o sea, se puede estudiar este problema, se lo estudia numéricamente, eso quiere decir con una computadora, pero si queremos una solución analítica, hacemos una aproximación para linealizar esta ecuación, y donde digo linealizar es que decimos que seno de tita es más o menos tita. Esto vale para ángulos pequeños, por eso es pequeñas oscilaciones, más G sobre L, y mi ecuación ahora pasa a ser esta.
donde ahora sí es una de las ecuaciones que ustedes ya saben manejar, porque tengo la variable y derivadas directamente. ¿Sí? Y entonces, esta ecuación, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hacíamos para el resorte, ¿no? Proponer una solución. ¿Qué solución propongo? O sea, ¿reconocen esta ecuación? ¿Le suena a la que teníamos recién? Que era x dos puntos más k sobre m por x menos L0 igual a 0. O sea, es muy parecida, ¿o no? Es la ecuación del oscilador armónico. Entonces, θ de t, proponemos a coseno de omega t más phi, más, podríamos poner un cierto θ inicial. No, no hay que ponerlo. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces, lo mismo de antes, ¿no? Θ punto, paso por θ punto, que me queda menos a omega seno de omega t más phi. Y θ dos puntos, que es menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. ¿Sí? Y ahora, bueno, lo necesito. Creo que no lo necesito. No, no lo necesito. O sea, en este caso el θ de equilibrio es 0. Lo podría poner, pero ya lo sé. Está acá. No, el equilibrio va a estar acá. Voy a estar oscilando respecto del 0. Si tuviera algo que me corriera el θ de equilibrio, sí, lo pondría. Bueno, y entonces ahora hago lo mismo que antes, ¿no? Reemplazo. Menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. Esto es θ dos puntos. Más g sobre L por a coseno de omega t más phi es igual a 0. Agrupando, digo a coseno de omega t más phi por menos omega cuadrado más g sobre L. Lo hice mucho más rápido porque ya lo hemos hecho antes. Es lo mismo, ¿no? Y es lo mismo que decíamos antes. A es distinto de 0. Esto no vale 0 para todo tiempo, entonces lo que se tiene que anular acá es esto, porque esta igualdad sí vale para todo tiempo, entonces menos omega cuadrado más g sobre L igual a 0, omega cuadrado igual a g sobre L, omega igual a la raíz de g sobre L. Y lo que me pide el problema es el período, que es 2pi sobre omega, o sea, 2pi raíz de L sobre G. Lo que pedía el problema era demostrar que el periodo de oscilación era independiente de la masa. En este caso, en el caso de un péndulo simple. Y de nuevo, todos estos pasos, o sea, hay problemas que son más de aplicación en la guía, que los van a ver, donde les dicen ya, tipo, bueno, si tiene un péndulo simple, y les dan datos. O sea, yo hoy a propósito elegí problemas que no tuvieran datos numéricos. Por ejemplo,
El problema 14 les dice, una manzana pesa 1 newton, se la cuelga de un extremo de un resorte largo con constante elástica, o sea, es como casos especiales de los problemas anteriores, pero ahora con datos numéricos. Entonces, por ejemplo, el problema 15 dice, la aceleración de la gravedad varía ligeramente sobre la superficie de la Tierra. Si un péndulo tiene un periodo de tanto en un lugar donde G vale tanto, y después les dice, y un periodo de un poco distinto en otro lugar, ¿cuál es el valor de G en este último lugar? Entonces ahí no tienen que volver a hacer esto que estamos haciendo acá, que es deducir el periodo, ¿okay?, de un péndulo. El periodo de un péndulo ideal, en ese caso, ustedes saben qué es esto. Es 2pi raíz de L sobre G. Solo que en un lado les van a dar el periodo y les preguntan cuánto vale G en ese lugar. ¿Ok? Sabiendo la longitud, nada, van a poder despejar eso. Lo mismo el 16, que dice, después de posarse en un planeta desconocido, un explorador espacial construye un péndulo simple con longitud tanto y determina que efectúa 100 oscilaciones completas en tantos segundos, o sea, con eso van a poder obtener el periodo, y les pregunta cuánto vale G en ese planeta. De nuevo, es usar este resultado. ¿Sí? Bueno, entonces lo que yo quería... A ver, ¿alguien más tiene alguna duda, consulta, pregunta? Hoy fue una práctica de hacer... Sí. Sí, lo que te están preguntando es cuánto vale A. A no puede ser negativo. No, es una amplitud de movimiento. Se da como una cantidad positiva. Sí. La frecuencia también, ¿no? Son cantidades positivas. ¿Alguna otra consulta, duda hasta acá? Bueno, entonces lo último que quería hacer hoy, o sea, es tal cual lo que está diciendo Juan por el chat. La amplitud tiene que quedarte positiva. Entonces, como notarán, en la práctica de hoy elegí particularmente problemas que no tuvieran datos numéricos. Quería que nos centremos en justamente analizar de qué dependen las cosas. Ok, entonces, moraleja número 1, si tengo un resorte ideal y esa es mi fuerza restitutiva y no tengo ninguna, o sea, no tengo el caso, por ejemplo, amortiguado que vieron hoy en teórica,
Entonces la frecuencia es raíz de K sobre M. Eso no es mágico, sino que sale de hacer lo que nosotros hicimos hoy, que fue estudiar una posible solución de esa ecuación diferencial. Propusimos la solución. Como sabemos que al proponer una solución está esto que les mencioné, medio matemático, re matemático, que no entré en detalle, que es teorema de existencia y unicidades. Si yo propongo una solución y esa solución vale para mi ecuación diferencial, entonces esa es la solución. Entonces lo que hicimos fue agarramos la solución genérica, ¿no? Dijimos x de t es a coseno de omega t más phi más una posición de equilibrio, la metimos en nuestra ecuación y de ahí obtuvimos quién es omega. Y lo mismo hicimos para el caso del péndulo, donde lo que es importante es que, por ejemplo, la frecuencia de oscilación en movimiento armónico simple dada por un resorte, la frecuencia no depende, por ejemplo, de la longitud del resorte, la longitud natural. Depende de la constante K y de la masa que esté oscilando. Y para un péndulo ideal, el periodo o la frecuencia solo depende de su longitud y de la gravedad. ¿Una duda respecto de eso? Veo que no. Bueno, entonces quería hacer un par de comentarios del problema 19 y el 20, como para que los intenten plantear. Problema 19. No lo voy a resolver, se los voy a dejar para que lo planteen ustedes. En el problema 19 tenemos un resorte atado a un bloque y arriba de este bloque hay una caja, o sea, esto es una M1 y esto es una M2, y hay rozamiento entre estos dos. No hay rozamiento con el piso, solo entre estos dos. Y entonces en el problema 19 me dicen, no me dan un valor, me dicen hay un cierto mu estático. Y me dice determine la amplitud de oscilación máxima para que el bloque superior no resbale. ¿Les hace acordar a algo este problema? Como un pequeño déjà vu. Veo que no. Bien, ahí va. Cuando teníamos una fuerza y dos cajas con rozamiento, el de la guía. Exactamente. Ahí teníamos una fuerza. Que no teníamos ninguna forma de expresarla, era una fuerza constante que teníamos que averiguar un valor. Ahora tenemos la fuerza elástica, pero en esencia lo que tienen que hacer es lo mismo. O sea, van a terminar comparando qué pasa con la fuerza elástica respecto de qué. Si me están diciendo para que no se deslice. La fuerza de rozamiento estática máxima, ¿se acuerdan que la hablamos? Van a tener que comparar qué es lo que pasa, ¿no? Con las fuerzas que estén actuando acá para que no se supere la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Y por qué les preguntan la amplitud de oscilación? Y porque la fuerza elástica dijimos que era menos K por X menos L0, ¿no? Y entonces acá en este X tenemos un A coseno de omega t más phi, más posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces ahora en la expresión de la fuerza voy a tener una amplitud
que no la voy a saber porque no me dicen condiciones iniciales para sacarla, pero justamente cuando yo quiera comparar con esta fuerza, que sí la voy a conocer, o la voy a conocer en términos de los parámetros al menos, del problema, lo que tienen que hallar en este problema es una expresión que relacione la amplitud de esta con esa fuerza de razonamiento estática máxima. Lo escribo así muy esotéricamente, para no spoilearles la resolución, pero estaría bueno que lo intenten plantear. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Bien. Y después está el problema 20. El problema 20 les dice: tenemos dos paredes, una pelotita, esto mide longitud L, esto mide longitud L, esto tiene un cierto apartamiento en I, y me dicen que ese apartamiento es pequeño, de manera tal que yo puedo decir que seno de tita es muy parecido a la tangente de tita, y la tangente de tita es I sobre L, donde tita entonces va a ser este ángulo respecto de la horizontal. ¿Ok? Entonces me piden, por ejemplo, que para esto, me dicen que acá hay una tensión, acá hay una tensión, que las tensiones son iguales, cada una, sí, bajo tensión T, y dice que asumamos que para pequeños apartamentos vale esa aproximación que puse ahí, y que la tensión ejercida por las bandas es constante, o sea que no tenemos variación en esta tensión T. O sea, esta tensión T es fija. O sea, estoy para apartamentos muy pequeños. Y entonces me piden demostrar que la fuerza restitutiva es tanto. Por ejemplo, el módulo de la fuerza restauradora es 2T sobre L por I. Me dicen. Y después me dicen mostrar que el sistema muestra un movimiento armónico simple con una frecuencia angular tanto. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que plantear el diagrama de cuerpo libre de esto. Más ni menos. Elijo un sistema de coordenadas, yo propongo tomar X, Y, y positivos para arriba, por ejemplo. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una tensión, la otra tensión y el peso. Donde, si este ángulo es θ, ¿qué otro ángulo es θ? En este diagrama. Es esto, ¿no? Si no me equivoco. Y es este mismo. Entonces el peso va a estar siempre en I. Y la tensión, voy a tener una tensión en X. Y una tensión en Y. Y la voy a tener dos veces, ¿no? Entonces si yo miro, si yo planteo Newton, digo, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y
Yo sé que en X no me voy a mover. M, X 2 puntos igual a 0. Y esto es porque tengo para un lado menos TX y para el otro lado más TX. Y se me anulan y ya. Pero en Y, ¿qué tengo? Tengo menos 2 veces la tensión en Y, menos el peso, igual a M y 2 puntos. Y la tensión en Y es el seno, va con el seno de tita, ¿no? T seno de tita. Entonces la ecuación que tengo es menos 2t seno de tita menos mg igual a m y 2 puntos. Y fíjense que de seno de tita tengo que usar esta aproximación, entonces tengo que decir que menos 2t y sobre L, o sea, acá hago la aproximación, menos mg igual a m y 2 puntos. O sea que la ecuación que me queda es y 2 puntos. La m la paso dividiendo para todos lados, ¿ok? Y 2 puntos más g más g, sí, más g más 2t sobre m por L. ¿Sí? Esto sí. Por I es igual a 0. Y entonces volvemos a tener algo de lo que agarrarnos para escribir qué. ¿Cómo tendría que proponer que sea I de t? Fíjense que también esto yo lo podría escribir. No, lo voy a dejar así. Quedan bien los signos. Sí. Exactamente. Van a proponer A coseno de omega t más phi más I de equilibrio, donde I de equilibrio lo podemos sacar de acá, ¿no? Lo mismo que hacíamos antes, pidiendo I 2 puntos igual a 0. ¿No? Si piden I 2 puntos igual a 0 para ver quién es I de equilibrio, dicen I de equilibrio, va a salir diciendo G más 2t sobre ml I de equilibrio igual a 0, y acá se despeja en I de equilibrio. Y entonces es lo mismo que antes. Justamente en este problema, es un problema un poco distinto, no sabemos omega, no tenemos resorte, tenemos esta tensión. Entonces, hay que hacer, si quieren, todos los pasos. Hacer I punto, hacer I 2 puntos, o sea, háganlo, reemplacen acá y despejen quién es omega. Ya podemos identificar igual que siempre lo que pasó es que esto que está acá, lo que acompaña a la variable, en estos casos de oscilaciones armónicas, no hay ninguna disipación, ningún rozamiento, nada. Esto que está acá termina siendo omega cuadrado. O sea que ya con eso podríamos responder. Digo, una vez que uno se entrena el ojo, dice, esto va a ser la frecuencia de oscilación al cuadrado.
¿Ok? Pero para demostrarlo, porque como el problema pide demostrarlo, hay que hacer estos pasos. ¿Ok? Así que les voy a dejar para que lo planteen ustedes. Y lo vemos al problema que dejó Juan. Les podemos charlar la vez que viene. Esto es todo lo que tenía para compartirles el día de la fecha. Como para darles para pensar estos pasos de cómo, o sea, esto de que no es mágico de dónde sale el omega, sino que tiene que ver con las soluciones que uno propone para la ecuación, que eso está metido ahí, y se tiene que cumplir esa ecuación. Entonces de ahí sacamos omega. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Voy a dejar de grabar.